capítulo 4 y en su versículo 12. Quizás ya hemos escuchado, hemos hablado sobre este tema, quizás algún hermano ya lo ha tocado, pero me gustaría que hoy lo podemos desarrollar más lo que corresponde, hermano, la vida cristiana de un joven. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 en su versículo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 4 en su versículo 12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo, a todos. Padre que estás en tu trono, recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos da este privilegio, nos da este honor, nos da, Señor, este gran privilegio de poder estar ante su presencia en esta hora, Padre. Estamos agradecidos, Señor, por este espacio que usted nos da de poder venir a adorarle, de poder venir a exaltarle, de poder venir, Señor, a regocijarnos en su presencia. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad, porque cuántas personas, Señor, en estos momentos, Padre, desean estar en este lugar, pero lamentablemente, Señor, están, Dios mío, en una camilla, están en un hospital, adoloridos, Señor, físicamente y espiritualmente, Padre. Señor, tenga misericordia de sus vidas y tenga misericordia de nosotros, Señor, que estamos aquí, Padre. Muchas veces se nos olvida, Señor, de darle gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder estar ante su presencia y de poder recibir su palabra y de poder, Señor, escuchar su palabra, Señor. En esta hora, Padre, le suplico, Espíritu Santo, que sea usted glorificado en cada vida, en cada corazón, en cada alma, Señor. Te lo suplico, Espíritu Santo, si hay alguien en este lugar, Señor, quizás, Padre, físicamente viene cansado, viene enfermo, Padre, pero en tu nombre, Señor, se venceremos, dice su palabra, Padre. Y también, Dios mío, los que van a estar en sintonía a través de los medios, Señor, Padre, que en ese lugar donde esté, Padre, gimiendo, Señor, quizás de dolor físicamente y espiritualmente, te pido, Padre, que lleve su palabra, Señor, en esa vida donde esté en este momento, Padre. Te lo pido en el nombre sobre todo nombre. Glorifícate, Señor. Abre nuestros oídos y prepare nuestros corazones, Señor. Que haya corazones, Padre, corazones, Señor, de una tierra fértil, una tierra que viene preparado para recibir su palabra, de una tierra, Dios mío, donde anhela, Padre, que esa semilla sea sembrado en esta hora, Padre. Señor, te pedimos que nos hables conforme a su palabra, con la juventud, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos ministre a través de su palabra y que su Santo Espíritu tome el control, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Padre. Le damos a usted la honra y la gloria y la alabanza en esta noche, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendito Dios. No dejemos de adorar y de exaltar el nombre del Señor. Amén. Es importante que cuando nosotros estemos en este lugar,
es importante que nosotros, desde que entramos por esa puerta, que nuestra adoración no cese. Amén. Que nuestra alabanza no cese. Porque lo que hacemos nosotros, que en medio de la alabanza a veces aplaudimos, cantamos, todo lo que hacemos, cuando viene la palabra del Señor nos quedamos, amada iglesia, callados. No debe ser así. Debemos de adorar, debemos de exaltar, debemos de decir gloria al Señor por su palabra. Amén. Bendito Dios. La palabra del Señor lo encontramos en este pasaje y queremos hablar bajo este tema, los desafíos de un joven cristiano. ¿Cuál es nuestro tema? Los desafíos de un joven cristiano. Escuche bien, un joven cristiano. Cuando Pablo exhorta a Timoteo en este pasaje, no habla de cualquier joven, sino habla de un joven pastor, un joven líder. Muchos los estudiosos de la palabra hablan que Timoteo, cuando Pablo lo estaba exhortando, muchos dicen a lo mejor tiene a los 30 a 38 años. En esos tiempos el que tiene menos de 40 se consideraba todavía joven. Amén. Y yo quiero decirle cuántos jóvenes hay aquí en esta noche. Los que tienen más de 40, lo siento mucho. Pero los que tienen menos de 40, den gloria a Dios. La palabra del Señor dice, aquí vemos dos puntos muy importantes, pero es tan amplio. Ninguno tenga en poco tu juventud. El segundo, sé ejemplo de los creyentes. Los desafíos de un joven pastor, un joven líder o un joven cristiano, como introducción, leemos esta parte que dice así: por medio de este texto sagrado aprendemos sobre los desafíos que enfrenta un joven pastor o un joven líder, un joven cristiano. Pablo escribe al joven pastor Timoteo y le presenta los secretos de un ministerio exitoso. ¿Cuáles son los secretos de un ministerio exitoso? Timoteo recibe el desafío de ser un ejemplo para los creyentes. ¿Cuál es el secreto de un ministerio exitoso para todo el joven cristiano? Son como los que componen el liderazgo, el ministerio de joven. ¿Cuál es el desafío más grande que los jóvenes pueden enfrentar en estos últimos tiempos? Es ser ejemplo de los creyentes. Ser un modelo de los creyentes. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Son desafíos, es bastante. Claro, eso no se puede lograr si no es la mano poderosa del Señor que nos dirige. Yo siempre quiero decirle a los jóvenes, yo digo que los jóvenes nunca están solos. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos de los jóvenes. Lindo ver un joven, cuando un joven adora y exalta el nombre del Señor. Es lindo ver un joven humilde. Es lindo ver un joven que ama al Señor. Porque en estos tiempos vemos allá afuera lo que los jóvenes
nunca vemos de un ejemplo tan bueno allá afuera. ¿Dónde podemos lograr un buen ejemplo? Es estando en la presencia del Señor. Alguien alabe al Señor por eso. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Todas las personas tienden a mirar con desconfianza a los jóvenes. Escuchen. Todas las personas tienden a mirar con desconfianza a los jóvenes que están iniciando una carrera, sea en el ámbito profesional o sea en el ámbito ministerial. Las personas desconfían de un joven médico. Las personas desconfían de un joven abogado. Las personas desconfían de un joven ingeniero recién recibido o recién graduado. Y eso no solo pasa allá afuera, y también pasa dentro del cristianismo, que también un obrero joven que está comenzando a servir, muchas de las personas, en vez de animar a los jóvenes, sino que los desaniman. ¿Por qué? Porque desconfían de los jóvenes. Y por eso aquí, amada iglesia, no desconfiamos en los jóvenes. Queremos que los jóvenes se levanten. Queremos que los jóvenes ejercen el privilegio. Como un día nosotros fuimos jóvenes, alguien nos impulsó para estar en este lugar donde estamos, o en el lugar donde Dios nos tiene, porque hubo alguien que nos impulsó, hubo alguien que nos empujó, hubo alguien que no se desconfió de nosotros. Y por esta razón yo digo que los jóvenes no se deben sentirse, amada iglesia, menos de este lugar, sino deben sentirse mejor, deben sentirse parte del equipo, parte del grupo, parte del cuerpo de Cristo. Porque aquí, sea joven, si busca, si anhela la presencia de Dios, hay joven que Dios los ha usado de una manera tan grande. Alguien alabe al Señor por eso. Bendito Dios. Todas las personas tienden a mirar con desconfianza a los jóvenes que están iniciando una carrera. A veces cuando llegamos a un hospital, cuando nos dicen, ¿saben qué? Le toca una cirugía, pero lo va a hacer alguien que apenas está aprendiendo. No, por favor, no tiene otro más. Porque esto la primera me va a dejar, como dice un dicho, que me va a dejar parqueado aquí de una vez. Porque desconfía allá afuera. Cuando un abogado se presenta a pelear un caso tan importante y le digo, fíjese que tenemos este abogado joven que apenas se graduó. ¿Cuál prefería más usted? Siempre preferimos más una persona que tenga más años en su carrera, experiencia. Siempre preferimos a alguien que ya ha caminado unos años en su carrera. Pero desconfiamos de alguien que es joven. Y por eso Pablo enseña y exhorta y anima al joven Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. En la versión Dios habla hoy dice: evita que te desprecien por ser joven.
Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y en tu modo de comportarte en amor, fe y pureza de vida. Allá afuera desprecian a los jóvenes. Allá afuera desprecian a los jóvenes porque piensan que el joven no logra o no puede ejercer. Pero aquí, cuando estamos hablando de la vida espiritual, aquí todo se puede. Porque hay alguien que nos ayuda, que nos capacita, que se llama Espíritu Santo. Alguien alabe al Señor por eso. Bendito Dios. Las personas desconfían. Es por eso que Pablo escribe a Timoteo estas palabras: ninguno tenga en poco tu juventud. Los obreros más ancianos deben apoyar a los obreros más jóvenes y darles un voto de confianza. Pues un día los ancianos también fueron jóvenes. En una ocasión, y yo doy gloria a Dios por la señorita, en una ocasión, mire, esa señorita muy tímida, no hablaba nada. Yo le dije: hermana, la subimos en el coro. Hasta los familiares no creían en ella, porque era muy tímida, no hablaba. Pero cuando yo lo veo cantar, poco a poco empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, aquí nosotros no despreciamos la juventud, sino aquí nosotros le damos ese voto de confianza, decirle: tú puedes, tú puedes, tú puedes salir adelante, tú puedes ejercer un privilegio, tú puedes caminar, tú puedes vivir la vida cristiana, tú puedes soportar, tú puedes caminar, tú puedes buscar de Dios, tú puedes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Los obreros ancianos deben apoyar a los obreros más jóvenes y darles un voto de confianza, pues un día los más ancianos también fueron jóvenes. Decía un hombre de Dios, y me impacta lo que él enseña, dice: hay ancianos que ya no quieren recibir un consejo de un joven, pero ellos no se dan cuenta, en la edad lo tienen de grande, pero en realidad siguen siendo niños en su forma de pensar y en su forma de vivir el evangelio, porque nunca maduraron. Hay jóvenes quizás no tienen la edad, pero tienen la madurez espiritual. Como Timoteo era un joven, era vulnerable a los errores de la juventud que a menudo provocaban las críticas justificadas de los mayores. Para hacer frente a esto, Pablo llama a vivir una vida tan consagrada que nadie pudiera tener en poco su juventud. ¿Qué es lo que tiene que vivir el joven? Tiene que vivir una vida consagrada para Dios.
Pablo le muestra a Timoteo un camino más excelente, lo que el mundo enseña. Pablo encamina al joven Timoteo afirmándole y mantenerle en el camino y no darle a nadie motivos por falta de carácter o por tener en poco su juventud. ¿Qué es lo que tiene que hacer el joven entonces? Éxodo capítulo 33 y su versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, en el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés, que dice, cara a cara, como habla cualquiera a sus compañeros. Y él volvía al campamento. Pero el joven, que dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, que dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe cuál era el ejemplo de este joven? Que nunca se apartaba del tabernáculo. En otra versión dice que permanecía fiel la par de Moisés. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo para los jóvenes? Es permanecer, es mantenerte firme. Cuando todos corren, cuando todos se desvíen, cuando todos tienen otros pensamientos, tú debes de permanecer. Dice que el joven Josué, dice la palabra, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Una de las cosas que la fidelidad de un joven es muy importante para su vida espiritual. Es muy importante para el joven permanecer, porque el día que ese joven va a crecer, va a ser un hombre, va a ser un padre de familia, va a ser esposo, va a tener sus hijos, y ese joven no se va a apartar de los caminos de Dios. Si un joven ahora no es estable en los caminos de Dios, el día que sea un hombre, el día cuando tenga su familia, tenga sus hijos, va a ser un hombre inestable. Por eso, gloria a Dios por los jóvenes que se mantienen firmes. Manténganse firmes, permanezcan ahora. Cuando a veces nosotros decimos, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no puedo ir, hoy no quiero. No, debes de permanecer ahora, porque el día que seas un hombre, el día que seas esposo, seas esposa, vas a permanecer, porque es importante empezar desde ahora. Dice la palabra que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo. Vemos otro ejemplo de la palabra del Señor.
La Biblia es repleta de ejemplos de obreros jóvenes, competentes, que el Señor levantó en su mies. Si alguien puede buscar 1 Samuel capítulo 2 versículo 18, habla del joven Samuel. Ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. 1 Samuel capítulo 2 versículo 18. Y el joven Samuel ministraba, ¿qué dice? En la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. A veces nosotros queremos educar a nuestros jóvenes cuando ya tienen 20 años. Vístete como cristiano, hombre. ¿Ya para qué? Ese es desde ahora. El joven Samuel dice, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod. ¿Qué dice? O sea, el vestido sacerdotal. Es un buen ejemplo. Ministraba en la presencia de Jehová. En otro texto de la palabra dice, lo encontramos 1 Samuel 17:58. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 58. Gracias, hermano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres, hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. 58, 59. Si alguien lee el 59 para mí. Pasamos al 18. Dice, después de que el joven David realizó la enorme hazaña de vencer al gigante Goliat, Saúl preguntó, muchacho, ¿de quién eres, hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Podríamos mencionar que también David fue un joven, no lo conocían, lo conocieron por vencer al gigante. Yo quiero decirles a los jóvenes aquí, no es el joven que dice yo soy de tal, yo puedo hacer lo otro, y que yo puedo hacer eso, yo soy bueno en eso. No es necesario. ¿Sabes qué? ¿Dónde vas a dar ejemplo? Cuando tú vences los obstáculos y la gente pregunta, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Saúl no conocía, dice, ¿de quién eres tú? Le dice, soy hijo de tu siervo Isaí. Después de vencer al gran gigante, que donde los soldados, el ejército de Israel, huían de la presencia de ese ejército. ¿De quién eres, hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Podríamos mencionar también muchos otros ejemplos, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Jeremías, tantos otros jóvenes que fueron llamados a realizar finalmente grandes obras para Dios, y Dios los llamó a un ministerio siendo joven, pero también Dios prosperó el ministerio que puso en sus manos.
quiero decirles que cada uno de los jóvenes que tienen el ministerio no es porque somos buenos, sino porque Dios puso en tus manos. Si Dios puso en tus manos y si Dios puso ese ministerio y vas a permanecer, Dios es la que te va a capacitar, te va a enseñar cómo llegar al final de ese ministerio. Muchos de estos jóvenes, los que habla la palabra, muchos de esos fueron humillados, pero eso no hizo que ellos se quedaran, sino que ellos siguieron. Ahora, ¿cuál es la lucha de nuestros jóvenes? ¿Cuál es el desafío más grande de nuestros jóvenes? El desafío más grande de nuestros jóvenes es dar el ejemplo de un verdadero cristiano. Ese es el gran desafío. Si este es el desafío de los jóvenes, también de los grandes. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos preguntan de qué iglesia vas? ¿Cuántos de nosotros, ya personas grandes, usted es cristiana, verdad? Y muchas veces negamos. Ahora dice, sé ejemplo de los creyentes. Ser ejemplo o modelo de los creyentes no es tarea fácil para un joven obrero. Sin embargo, Pablo exhorta a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿Sé ejemplo de qué? Ejemplo de palabra. Pablo exhorta otra vez a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13. ¿Qué dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora dice, sé ejemplo de lo que dices. De lo que dices en palabra. ¿Cómo ser ejemplo de lo que decimos? ¿Cómo fue el mensaje ayer? ¿Quiénes son los verdaderos amigos? Yo escuché ejemplos que hablaban los niños ayer. Yo no sé si usted escuchó. ¿Quién es el buen amigo? El buen amigo es quien le acerca a Jesús. Entonces, ¿en dónde salen esas palabras? Sé ejemplo de lo que dices en palabra. Una palabra dice mucho de nosotros. Un Dios te bendiga dice mucho de usted, dice mucho de mí. Y más cuando se lo dice a alguien que no es creyente. Una ocasión pasé abajo de un freeway. Ahí estaba un señor que es americano. Yo vi que andaba ahí pidiendo. Entonces yo agarré $2 y se lo di. Y yo le hablé en español. Digo, Dios te bendiga.
Me dice, tú también, tú, me dice. Las palabras, una palabra dice mucho de nosotros. Sé ejemplos de qué, de lo que dices. Conducta. Sé un ejemplo lo que haces. Sé un ejemplo de lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Lindo ver jóvenes trabajando en la obra del Señor. Lindo ver jóvenes, hermano, de lo que hace. Lindo ver jóvenes. Yo me gozo ver los jóvenes trabajando, mire, apoyando. Lindo ver. Eso dice mucho de los jóvenes. Ahora, ¿qué dice? Sé ejemplo de lo que haces. De lo que hace, conducta. Dice, en amor, en actitud, en espíritu, en fe. En fe, en sentido fidelidad. Estos son los criterios para evaluar un joven cristiano. Si él es listo, si él es gracioso, si él es bueno, si se viste de la moda, o si es popular, este joven no es un joven creyente. Ese joven es un joven del mundo. Un joven creyente se ve en su conducta, se ve en la forma de que habla. El joven creyente se ve en su fe, en su fidelidad hacia Dios. Porque a veces nosotros confundimos, es que él es buena gente. Por muy buena gente sea, pero su conducta, de lo que hace, cuenta mucho de él. Quizás por muy buena gente que sea, pero de lo que dice. A veces nosotros confundimos en los tiempos de nosotros, hermano, en los tiempos en nosotros. Mire, hermano, para que nos dejaran salir con alguien, un amigo, para que jugáramos, para que nos dieran permiso, eso era un requisito en casa. Era un requisito. ¿Que a dónde vas? ¿Con quién vas? No, vamos a jugar pelota. ¿Y dónde van a jugar? Teníamos que nosotros dejar escrito todo, en qué campo íbamos a jugar, si es posible, qué color de pelota íbamos a jugar. Salir en casa era un requisito, hermano. No, ahora se sale por la ventana. ¿Y dónde está? Ya no está. ¿Dónde está el joven ahora? No, se escapó por la puerta de atrás. Ahora ya no hay requisito. Eso no se habla de un joven creyente. Eso no se habla de un joven cristiano. El joven cristiano, dice la palabra, en conducta, en lo que hace. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace el joven cristiano cuando está dentro de su recámara? ¿Qué es lo que hace el joven cristiano cuando está en la escuela? ¿Qué es lo que hace el joven cristiano cuando está con sus amigos? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? Porque dice, hay joven cristiano cuando está en medio de sus amigos, hacen otra cosa, tienen otra conducta, y cuando viene a la iglesia tiene otra conducta. Ese no es el joven cristiano que habla la palabra. Por eso cuando Pablo exhorta aquí,
exhorta a un joven creyente, no un medio creyente. Porque hay jóvenes medio creyentes. ¿Sabe cuáles son los medios creyentes? Y cuando está aquí sentado es como manso y humilde. Pero cuando ya está allá afuera, como dicen muchos, la oveja negrita, la que anda allá afuera. Ese no es el joven creyente. El joven creyente que habla la palabra se debe demostrar en su conducta tal como dentro de la iglesia, como dentro de su vida espiritual, en amor, en actitud, en espíritu, en fe, en fidelidad y en pureza. Hay una explicación que da un hombre aquí. Se escucha duro, pero él lo expresa de esta manera. Dice: así aprendemos lo tonto y ridículo que es que las personas se quejan de que no reciben ningún honor, cuando en realidad no hay nada en ellos que sea honorable. Las personas se quejan de que no reciben ningún honor, cuando en realidad no hay nada en ellos que sea honorable, sino que más bien se exponen a sí mismos al desprecio por su ignorancia, el ejemplo de sus vidas impuras, otras faltas. La única forma de ganar el respeto es con virtudes excelentes, los cuales nos protejan contra el desprecio. Cuando tienes esa conducta, lo que habla en la palabra, ¿sabes dónde el joven es apremiado? En un trabajo no apremian a alguien que tiene una conducta arrogante. ¿Alguna vez te han premiado por eso? Porque tú eres el más ruidoso de la escuela, te vamos a premiar por eso. ¿Quiénes son los que son premiados en la escuela? Alguien, yo quiero que levanten la mano. ¿Alguien ha sido premiado en la escuela porque la que no le hace caso a su maestra, la que le grita a sus compañeros, la que habla mucho? ¿Alguien ha sido premiado por eso? Entonces, ¿quiénes son los premiados dentro de la escuela? Son los que se portan mal dentro de la escuela. ¿Sabe quiénes son los jóvenes más premiados en la vida espiritual? Son los que se guardan para Dios. ¿Saben quiénes son los jóvenes más premiados en la vida espiritual? Son los que se cuidan, tanto como dentro de la iglesia, tanto como fuera de la iglesia. Esos son los más apremiados. Así aprendemos a lo tonto y lo ridículo que es que las personas se quejan de que no reciben ningún honor, cuando en realidad no hay nada en ellos que sean honorables, sino que más bien se exponen a sí mismos al desprecio por su ignorancia, el ejemplo de sus vidas impuras. La única forma de ganar el respeto es con virtudes excepcionales, las cuales nos protegen contra el desprecio. Cuando tú tienes una conducta
que no es cristiana, ¿sabe lo que gana allá afuera? Quizás tus amigos te desprecian, no te quieren. Porque no, ¿cómo te vas a juntar con ese si solo habla de Dios, solo habla de Jesús? Pero más sin embargo, pero hay alguien que te puede honrar con esa vida. Hay alguien que te puede honrar. Hay alguien que te puede recompensar, que se llama Jesús de Nazaret. Alguien alabe al Señor por eso en esta hora. Ejemplo en la pureza. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Ejemplo en pureza. Pablo aconseja a Timoteo que dice: huye también, ¿qué dice? De las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio. Invocan, ¿qué dice? Al Señor. Mejor que digan que aquí huyó el valiente, que aquí murió el valiente. Pablo dice: uy. Ejemplo de la pureza: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los obreros más ancianos deben apoyar y incentivar a los obreros más jóvenes. Y los obreros jóvenes deben enfrentar y vencer las grandes desafíos de su llamado ministerial. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. A veces nosotros ya tenemos años en la iglesia, pero todavía traemos el espíritu de cobardía todavía. A veces nos cuesta. ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir los que me conocen? Yo me acuerdo, estamos participando en una congregación allá en Guatemala, en la zona 4 capital de Guatemala. Un día el pastor de ahí dijo: yo quiero que todos los jóvenes vayan por favor a repartir volantes. Entonces, unos que se vayan aquí por todo esto, aquí cerca donde estaba el templo, estaba el segundo piso, pero había mucha gente que vivían ahí cerca. Nadie se quería quedar ahí. Dijo que levanten la mano los que se quieren quedar aquí, los que van a ir en puerta aquí, van a entregar, y los que se van a ir del otro lado de la calle. Todos querían irse para el otro lado de la calle. ¿Por qué? Porque también nosotros vivíamos ahí, porque todo el mundo nos conocía.
Nadie quería. Levanten la mano los que se van a ir aquí. Dicen, nadie quería. A mí mándenme ya del otro lado de la calle, decían. Como uno sabe lo que hace, ¿verdad? Nadie quería. Si no levantan las manos, ¿saben qué? Yo lo voy a delegar, dijo el pastor. Y ya no fueron delegados, así que ya no nos escapamos. Y a veces entregábamos el volante así. Yo te conozco, decía. Y iba uno con los otros hermanos que cada vez que apenas se reconcilió, ese muchacho tomaba mucho. Y cuando entraba empezaba a gritar ahí, hasta la ranchera cantaba ahí en las gradas. Y cuando el día que se reconcilió y el pastor le dijo, ¿sabe que tú te vas con ella? Dije, aquí, dijo, no puede ser. Y entregábalo, pues yo te conozco, le dice. Y nomás se quedaba como, ¿por qué? Porque el ejemplo es muy importante para cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces cuando nos mandan a evangelizar nuestras familias, a veces nos cuesta. Y nos mandan con el vecino, va a evangelizar tu vecino, no sé. Yo prefiero evangelizar al vecino de la otra hermana y que la hermana venga a evangelizar mi familia. ¿Por qué? Porque a veces nos conocemos, hermanos, que no hemos dado buenos ejemplos. ¿Quiénes son los recompensados? Son los que dan buenos ejemplos. Mire, cuando ¿se acuerdan ustedes, los hermanos que ya están aquí, toda la familia las que están aquí antes, cuando celebramos el culto al aire libre ahí frente en mi casa? El que estaba a la par mío era un chinito. No entendía el español de nosotros, pero se sentaba en la grama a escuchar todo lo que hacíamos. Entonces, cuando empezamos a trabajar aquí, yo salía de la casa los sábados y él llegaba, porque él no vivía ahí todavía. Entonces yo llegaba, ¿y a dónde vas? Me dice, no, voy a ir a trabajar. ¿Qué están haciendo? Es que empezamos a construir el templo, le decía yo. Aunque en señas le hacía, porque no le podía explicar bien en inglés. Un día me trajo un sobre, me dijo, para la iglesia, me dijo. Siendo, no era chino, ¿verdad? Era vietnamita, sí. Porque nosotros le decíamos chinito, no le gustaba. Entonces, era de esas personas, pero se daban cuenta. ¿Por qué? Por el ejemplo que dábamos, haciendo cultos al aire libre. Él decía, hoy hay mucho frío, no va a haber culto. Y sí, ahí estábamos afuera, hermano, con los hermanos. Y él decía, hay mucho frío hoy. Y ahí estaban los hermanos. Esto decía, no saben lo que hace, diría. Pero fiel es el Señor, que al pasar los años, Dios nos tiene a este lugar bajo un techo con aire acondicionado, y usted no está sufriendo hoy porque Dios ha sido fiel. Entonces el ejemplo es muy importante. Jóvenes, seamos ejemplo, porque Dios es recompensa cuando nosotros damos ejemplo con nuestras vidas. Los obreros más jóvenes deben enfrentar y vencer los grandes desafíos de su llamado ministerial, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, si lo quiere leer.
Mire, gran trabajo que dieron a este joven. Después de que tenía que ser ejemplo, en el versículo 13 dice: entre tanto que yo voy, Pablo hablando ahí, ¿qué dice? ¿Cuál era que se ocupara Timoteo? Ocúpate, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura. Mire, no, ocúpate del Facebook, ocúpate del WhatsApp, ocúpate de... No. ¿Qué dice? Después de que le dice, seas ejemplo de los creyentes. Por eso es muy importante, dice, sé ejemplo. Y después dice, mientras yo voy, le dice Pablo, aquí en la versión que estoy leyendo, dice, mientras yo llego. Mire, dedícate a leer en público las escrituras y a animar a los hermanos y a instruirlos. Mire, hermano, ocúpate. ¿Qué dice? Ocúpate de la lectura. O sea, dedícate a la lectura. Yo quiero que los jóvenes levanten las manos. ¿Cuántos jóvenes se dedican a la lectura de la palabra de Dios aquí? ¿Una vez al día? ¿Hay alguien que levante la mano una vez al día? Uno. Gracias, hermana. ¿Una vez a los 2 días? ¿O una vez a los 3 días? Va, una vez a la semana. Bueno, una vez a la semana. Solo cuando vengo al culto, dijo. No, hermano, cuando usted viene, no viene a leer su Biblia en el culto. Usted viene a recibir palabra del Señor. Pablo le dice, mientras yo llegue, dedícate a leer en público las escrituras. Dedícate. ¿Sabe qué es dedicar? O sea, pasar tiempo. Dedicar, dice, y no, dedícate a leer en público las escrituras. O sea, no era que en público. Y también dice, animar a los hermanos y a instruirlos. Es un trabajo grandísimo, hermano, para este joven pastor. Ahora yo quiero animar a los jóvenes con eso, que cuando Dios te da una palabra, no debes limitarte. Si Dios te da una palabra, da la palabra del Señor, porque no son tus palabras. Cuando tú vas a leer un salmo, y si Dios habla tu vida en ese salmo, y cuando a ti te toca dar el privilegio, te toca dar una apertura, te toca dar una lectura bíblica en la ofrenda, en la apertura, que cuando tú lees ese salmo y Dios habla tu vida, tú expreses lo que Dios, porque la palabra habla en nuestras vidas. ¿Dónde están los que lean Biblia aquí? Va que la palabra habla en nuestras vidas. Hay momentos que la palabra nos exhorta, y hay momentos que la palabra, hermano, como que esta palabra es para mí. No debes de temer. ¿Qué van a decir los hermanos? Yo soy joven. ¿Qué van a decir los hermanos? No. Despreocúpate de lo que van a decir los hermanos. Porque Pablo exhorta a Timoteo, le dice, dedícate a leer la palabra. Y dice, animar a los hermanos y a instruirlos. Imagínense. Pablo manda a instruir a los hermanos. Cuando nosotros estamos frente a la palabra, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, no hay joven, no hay grande, hermano. Cuando un joven está consagrado para Dios, y si tú quieres dar la palabra del Señor que te da, dale. Lea la palabra, lo que Dios te habló en esa palabra,
Es que por eso muchas veces cuando nosotros, hermano, cuando leemos un texto bíblico, a veces dice, leemos el Salmo 100, cantada alegre a Dios habitada en toda la tierra, amén, y se acabó. No, hermano, tenemos que sacarle el jugo, lo que tiene esta palabra, la esencia de la palabra. Dice, la lectura, la exhortación, la enseñanza, estas son las cosas los que Timoteo debía de prestar atención. Cada una de estas cosas están centradas en la palabra de Dios. Él debía de ocuparse en estas cosas, tanto en su vida privada como en su vida ministerio en público. Tanto como leer la palabra, dedicarse a la palabra, tanto en público y también en su vida privada. ¿Por qué dice la palabra? No descuides el don que hay en ti. Timoteo fue advertido de no descuidar el don que Dios le había dado. Esto nos muestra que definitivamente cabía la posibilidad de que los dones y las habilidades en él pudiera ser desperdiciadas por la eternidad, como en la parábola del talento. No debemos de enterrar las habilidades que Dios nos ha dado. Dice, no descuides el don que hay en ti. La lectura de la palabra, la exhortación, la enseñanza. No descuidar el don que hay en ti. Cuando dice no descuidar, esto significa que debemos de estar constante. Por eso yo siempre digo, los que cantan, hermano, deben de seguir. Debemos de seguir. Los que predicamos, no digo, bueno, se acabó el año, Dios bendiga, yo me voy. No, hermano, tenemos que seguir, hermano. Porque muchos decimos nosotros, bueno, gracias a Dios ya se acerca el año. No, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Nos vamos a quedar a la mitad? No. Este año fue un año de enseñanza. Fue un año que nosotros como decir, muchas cosas aprendemos. ¿Cuándo están aprendiendo algo de este año? Amén. Bendito Dios, estamos aprendiendo algo, tanto como jóvenes, tanto como damas y caballeros, estamos aprendiendo. Cada uno que estamos aquí en el ministerio, aprendimos algo este año. Anoche hablábamos con mi esposa, cuando anoche, antier que hablamos, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo miro que las cosas se me están viniendo más encima. ¿Qué más de ahora? Vamos a decir, es que miren cómo sale. No, hermano. Dice, el que ha puesto su mano en el arado, dice, no. Este año es una gran enseñanza para nosotros. Y yo sé que para lo que nos equivocamos este año, para el otro año no lo vamos a volver a hacer. Y lo que este año no pudimos hacer, para el otro año lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque debemos, hermano, dice, no descuides el don que hay en ti. Ese don, ¿cómo se puede crecer? ¿Cómo se puede ejercer? Si nosotros dejamos, si nosotros descuidamos ese don, no solo perdemos ese ministerio, sino también lo que estamos haciendo es enterrar ese talento que Dios nos ha dado. Cuando una persona descuide, hermano, es enterrar ese talento.
se refiere, cuando dice don, se refiere variedades de dones espirituales dados a Timoteo y a todos los creyentes. No descuides el don. Lleva idea de que Timoteo había recibido dones sobrenaturales de Dios y debía de confiar que Dios haría grandes cosas a través de él, aprendiendo a fluir con el mover y la guía del Espíritu Santo. Amén. El don que lleva la idea que Timoteo había recibido dones sobrenaturales de Dios y debía de confiar en que Dios haría grandes cosas a través de él y aprendiera a fluir con el mover de la guía del Espíritu Santo. El que tiene el don de predicar, el que ya ha empezado a predicar, esa predicación tiene que fluir, tiene que empezar a fluir. Mire, cuando los primeros privilegios, déjeme decirle, hermano, a mí me temblaban las manos, me temblaban los pies. Hasta hoy ya había terminado una hora del culto y yo seguía temblando todavía. Sí, ya los hermanos, ya nadie estaba, todavía yo seguía temblando todavía. Los primeros privilegios. Pero ahora, hermano, como siento que el Señor cada día me capacita. ¿Pero por qué me capacita? Porque, hermano, mire, a veces yo digo, ya no quiero. ¿Pero quién más lo va a hacer? ¿Quién más? Pero siento, hermano, que Dios cada día me enseña su palabra. Y estoy aprendiendo cada día. Amén. ¿Cuántos seguimos aprendiendo la palabra cada día? Alguien alaba al Señor por eso. Amén. Así como los hermanos que cantan, las hermanas que cantan, esa alabanza tiene que fluir. Entre más nosotros ejercemos, va a llegar un día donde va a fluir. A mí me decía antes, ocúpese del tiempo, ejerce el tiempo, tiene que dedicarse el tiempo de los cantos y todo. Yo dije, un día estaba yo ensayando y no me salía. Dije, no, eso no es para mí, lo dejé ahí. Pero me decía un hermano, me acuerdo del hermano tecladista de Houston, hermano, pues si ya lo tenía, ¿por qué lo dejó? Me lo hubiera dicho antes, ya lo dejé. Si usted ya lo tenía, me dice, ¿por qué dejó? Ahora empezar de nuevo otra vez, ya no quiero. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero sí hay crecimiento. El problema es cuando nosotros dejamos de hacer, cuando nosotros dejamos de cantar. A veces nosotros decimos, ay, qué bueno que no me tengo que cantar este mes. No, olvídate de eso. El problema es que no va a fluir, no vas a crecer. Necesitamos crecer. Por eso Pablo le dice a Timoteo, los dones que Dios te ha dado, dice, no descuides. ¿Cómo nosotros descuidamos el don que Dios nos ha dado? Mire, deje de cocinar un mes en la casa. Deje de cocinar un mes. Este mes no voy a cocinar. Le aseguro que se le va a olvidar toda la comida que ha cocinado todo en su vida. Decía una nuera en una ocasión, es que yo ya no sé qué come su hijo, le dice la suegra, porque le doy comida, no quiere, le doy eso que no quiere, yo no sé ni qué le da a usted, le dice. Pues aprende, le dice. ¿Cómo va a fluir cuando nosotros dejamos de ser? Eso no va a fluir. El don lleva la idea, dice la palabra, aprendiendo a fluir con el mover y la guía del Espíritu Santo. Los dones de Dios gimen bajo nuestras faltas de uso. Y dejamos, mire hermano, ay Señor mío, los dones de Dios gimen bajo nuestras faltas
porque no le damos, no dejamos que fluya. O sea, el don que Dios ha puesto en nosotros está gimiendo, pero es por nuestras faltas de nosotros, hermano. No dejamos que eso fluya. Porque cuando nosotros le damos la libertad del don del Dios, del Señor en nuestras vidas, eso va a fluir. ¿Cómo va a fluir? Cuando nosotros lo detenemos. Por eso Pablo le dice: no descuides ese don que hay. ¿Dónde dice? En ti. En la versión dice: no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió. Mire, que Dios te concedió cuando por la inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas, para que todos puedan ver cómo adelantes. Ten cuidado de ti mismo y no de lo que enseñan otros. Sigue firme en todo. Ahora, lo que dice aquí de Pablo, pudo haber tenido una mente de servicio, de ordenación a Timoteo. Cuando los líderes de la iglesia le impusieron las manos y reconocieron el llamado de Dios en su vida para ministrar, esto era un evento que aparentemente fue acompañado por profecía. Entonces es evidente que los ancianos de la iglesia en Listra, en Derbe, se habían reunido con el apóstol Pablo cuando Timoteo estaba por dedicarse al servicio del tiempo completo, y había impuesto sus manos en él, encomendándole a Dios en oración. Entonces Pablo le dice: ocúpate en estas cosas. Pablo llama a Timoteo a meditar en la palabra de Dios y en obra de Dios en su vida. Esto nos implica a nosotros que debemos nosotros ocuparnos de lo que le agrada a Dios, no que le agrada al hombre. Escuche, debemos de ocuparnos nosotros lo que le agrada a Dios. Es que cuando usted canta no me agrada, no, lo canto para usted, yo le canto para Dios. Debemos de ocuparnos lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Una vida consagrada, una vida que los dones que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de ocuparnos de eso. No nos ocupemos, hermano, es que el hermano habla chisme, es que el hermano habla mentira, es que el hermano dice así. Deje de ocuparse de eso. Ocúpese de lo que Dios le agrada. Debemos de ocupar lo que a Dios le agrada, nuestras vidas en la alabanza, en la adoración a la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas. Debemos de ocupar lo que a Dios le agrada, las cosas que llenen nuestras vidas, no las cosas que llenan nuestra mente. Porque las cosas que llenan tu mente, tarde o temprano te van a destruir. Que las cosas que le agraden a Dios, eso te va a edificar. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, hermano, en vez de llenarnos, en vez de ocupar lo que le agrada a Dios, a veces nosotros venimos a llenar nuestra mente? Que el hermano dijo así, que el hermano dijo allá, que el hermano así, que el hermano acá. Estás llenando tu mente, eso te va a destruir. Debemos, cuando venimos a este lugar, jóvenes, señoritas, cuando venimos a este lugar, debemos de ocuparnos lo que el Señor le agrada. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Cuando nosotros le cantemos. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Cuando nosotros le ponemos atención a su palabra. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Cuando nosotros los humillemos ante la presencia del Señor. Eso es lo que le agrada al Señor, y debemos de ocuparnos en eso. No nos ocupemos si vino o no vino, qué pasó, por qué. No, debemos de ocuparnos a lo que a Dios le agrada,
Alguien alaba al Señor. Los desafíos de un joven cristiano. Terminando con esto. No descuides el don que hay en ti. Lo segundo que Pablo exige a Timoteo es que cultive el don espiritual que ha recibido de parte de Dios. Pablo lo insta repetidas veces en este sentido, que cultive ese don. Debemos de cultivar ese don que Dios nos ha dado. Debemos de cultivar. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don y debemos de cultivarlo. Porque el dueño de los dones no son hombres. Los dones es de Dios y nosotros debemos de cultivar. Y si no lo cultivamos, nosotros somos los responsables delante de Dios. Porque si no, vamos a decir como dijo uno de la parábola que dijo: yo sabía, Señor, que tú eres hombre exigente, pero tuve miedo y mejor enterré. Aquí está lo que me diste. Sabía, dice, sabía que tú eres hombre exigente. Mira, hermano, esta parábola decía: ¿sabías que el carácter de su Señor era exigente? Pero no le importó. A veces nosotros así hacemos. Yo sé que Dios me va a pedir cuenta, pero Dios es misericordioso. No, hermano. En ese día nosotros no tenemos excusa, porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. Así que lo invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. Démosle gracias por su palabra. Los desafíos de un joven cristiano. Yo sé que cada uno de nosotros también tenemos esos desafíos como creyentes que estamos aquí. Encomendemos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta oportunidad. Gracias por su palabra. Gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a no descuidar lo que usted nos ha dado. Ayúdanos, Señor, a no descuidar el don que nos ha dado, Señor. Perdónanos, Padre, si en un momento hemos descuidado ese don. Si por nuestras faltas, Señor, ese don no ha fluido. Si por nuestra falta, Señor amado, Señor, si esa palabra no ha fluido, Señor, Padre, perdónanos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Padre. Quizás hemos descuidado, Señor, ese don. Hemos descuidado ese ministerio. Hemos descuidado, Señor, ese privilegio. Hemos descuidado, Padre, Señor amado, lo que usted nos confió. Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia de mis hermanas. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos acá, Padre. Señor, yo te pido, Dios mío, que sea usted fortaleciendo la vida de cada uno, Señor. Padre, sigo clamando por los jóvenes, clamando por la juventud, clamando, Señor, por cada uno de los jóvenes. Señor, que se levantan jóvenes, Padre, ejemplo de los creyentes. Señor, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, Señor, delante de su presencia. Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos, Señor. Levanta, Señor, esos jóvenes, Padre. Señor, levanta esa juventud. Padre, seguimos orando, Señor, para que usted sea proveyendo jóvenes, Señor. Jóvenes, Padre, que aman tu palabra, que vivan tu palabra, que ejercen su palabra, Señor, en sus vidas, Padre. Señor, bendiga la juventud, bendiga a los jóvenes, Padre. Glorifícate, Señor, en los jóvenes, Señor. Levanta, Señor, a los líderes de los jóvenes, Padre. Levanta, Señor, a los líderes de la juventud. Capacítalos, Padre. Quizás hay alguien, Señor, un día que los echó de menos, que no saben, que no pueden, que no saben dirigir. Pero, Señor, el que, Padre, el que nos enseña, el que nos, Padre, el que nos encamina es usted. El hombre, la mujer de este mundo, Señor, Padre, quizás ha echado de menos, Señor, el trabajo, Señor, el ministerio de la juventud. Pero nosotros creemos, Padre, en que usted va a levantar esa juventud de este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, yo te clamo, Señor, te suplico, Padre, Señor, ayúdanos, Señor, que ese ministerio de jóvenes pueda fluir, Señor, puedan levantarse jóvenes, Padre, jóvenes que edifican, jóvenes, Señor, que cada día restauran vida, restauran almas, Señor. Te lo suplico, Dios mío. Levanta a los jóvenes. Bendiga la directiva de jóvenes, Señor. Bendiga, Padre, la directiva de jóvenes, Dios mío. Por la vida de mi hermana Evelyn, la vida de mi hermana Danira, por la vida de mi hermano David, Señor. Padre, levántalos, Padre. Te pido, Señor, que sea usted glorificado en sus vidas. Manifiesta su poder, su presencia, Señor, en sus vidas, Señor. Levántalos, Padre. Señor, quizás habrá momentos difíciles, habrá desánimo, Señor. Habrá, Padre, momentos de desierto en sus vidas. Habrá momentos, Dios mío, de desánimo. Pero en el nombre de Jesús, levanta, Señor, los líderes de los jóvenes, los líderes de los caballeros, los líderes de las damas, Señor. Levántalos, Padre, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo.